A veces cuando Dios viene a interrumpir el plan, gracias Edgar, hoy hasta Edgar me trajo a la mesa, ¿qué tal? Cuando Dios viene a interrumpir el plan, para nosotros a veces es una interrupción, pero para Dios no. Y qué hermoso es contar con personas en la iglesia de The Heights en español, listas para poder accionar cuando es necesario. Yo sé, la planeación es importante, yo sé, hacemos lo mejor posible, pero siempre tenemos que estar listos para cuando Dios viene, te interrumpe y te dice, take it easy, yo sigo teniendo el control de todo. Así que estamos contentos, hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por ver a Dios detrás de todo esto, planificando. Como saben, estamos estudiando en el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, y espero que usted tenga ya un boletín de estos donde está el bosquejo, donde va a poder irse a casa y seguir estudiando. Pero déjeme decirle que ayer con un grupo de algunos líderes de aquí fuimos a Houston. En Houston hubo una conferencia de la Convención Bautista del Sur que se llama Equip. Y la idea de esta conferencia es mejorar como maestros, es ver qué otras iglesias están haciendo para que nosotros podamos ir mejorando. Y la última sesión en la que yo estuve fue acerca de cómo hacer que tu iglesia crezca, pero que también tu iglesia llegue a ser relevante en la comunidad. Y el hombre que estuvo hablando, un amigo mío mexicano, dijo lo siguiente: voy a dar 5 puntos o 5 tips de cómo hacer que tu iglesia sea más relevante, de que tu iglesia crezca y de que tu iglesia, estar seguros de que tu iglesia está haciendo la voluntad de Dios. Así que si usted quiere apuntar, no están aquí incluidos porque estos bosquejos los preparamos el jueves. La predicación ya usualmente está lista el jueves, por eso no están aquí, pero le voy a decir, prepare su nota, saque una pluma, porque le voy a decir 5 puntos importantes para que nuestra iglesia crezca, sea relevante y esté en medio de la comunidad. ¿Está listo? Aquí le va el número 1. 5 puntos principales para hacer que tu iglesia crezca, sea relevante y esté en la comunidad. Número 1, ¿listos? Sal a hacer evangelismo. Número 1, sal a hacer evangelismo. Número 2, sal a hacer evangelismo. Número 2, sal a hacer evangelismo. Número 3, sal a hacer evangelismo. Algunos los estoy viendo y ya me están viendo como diciendo, ya sé para dónde vas. Número 4, sal a hacer evangelismo. Creo que en vez de 5, creo que puedo aumentarlo a 10 puntos principales. Cómo tu iglesia puede crecer, cómo tu iglesia puede ser relevante en la comunidad y cómo tu iglesia puede estar haciendo la voluntad de Dios. Punto número 5, sal a hacer evangelismo. Usted ya sabe para dónde van los 10 puntos. Usted ya sabe que estamos rayando en la incoherencia, como que, pastor, yo pensé que realmente tenía 5 puntos importantes. Podremos hablar de muchas cosas, pero si no estamos haciendo evangelismo, no estamos haciendo nada. Si la iglesia no está saliendo a predicar el evangelio, si la iglesia no tiene carga por los no creyentes, si la iglesia no está cumpliendo con la voluntad de Dios de que la gente escuche el evangelio, la iglesia no está haciendo nada. Y podríamos reunirnos en este lugar y podríamos estar alabando y gozándonos en nuestras comunidades, con nuestros mismos amigos, con nuestros mismos amigos cristianos por años, pero si no estamos saliendo a hacer evangelismo, la iglesia no está haciendo nada. Por eso es importante esta carta a los Gálatas, porque como ya saben, lo que hace el apóstol Pablo es defender el evangelio. El apóstol Pablo viene de estar haciendo viajes misioneros, de ver a personas venir de muerte a vida, pero también ahora hay una serie de personas que están molestando el ministerio del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, antes de defenderse al mismo, va a defender el evangelio. Por eso en esta tarde vamos a estar hablando del capítulo 2 de Gálatas, versículos 1 al 10, y le voy a pedir que se ponga de pie y que leamos esta porción donde vamos a estar estudiando esta tarde.
Porque, querida iglesia, podemos tener 1000 programas, podemos tener 1000 escenarios, un hermoso edificio, nuestros mejores amigos están aquí en la iglesia, estamos acostumbrados a nuestro servicio, pero si no estamos predicando el evangelio, no estamos haciendo absolutamente nada. Veamos lo que dice, en la pantalla va a estar la porción, pero lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, dice en el versículo 1 del capítulo 2: 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Querido Dios, gracias por la carta a los Gálatas, porque como ya lo hemos mencionado, es una carta de defensa, es una carta de independencia, es una carta de reforma, es una carta que defiende la integridad del evangelio. Y Señor, si entendemos que como iglesia lo que es más importante es predicar el evangelio, pues es importante entender cuál es el evangelio. Y es importante entender las luchas que se han librado a lo largo de la iglesia, a lo largo del tiempo, para poder entender qué debemos hacer hoy. Así que, Padre, hoy que estamos reunidos aquí para escuchar tu palabra, para adorarte, déjanos entender tu palabra para que podamos saber qué hacer hoy en nuestros días. Así que, Señor, gracias por tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. Tome su asiento, querido hermano y hermana, porque vamos a entender ahora lo que acabamos de leer, aunque realmente es claro, pero por eso es importante que como iglesia nos reunamos, estudiemos, consideremos, vayamos a casa y sigamos entendiendo la palabra de Dios. Porque lo que Pablo está diciendo, si recuerdan, esta carta a los Gálatas es una carta bien intensa. Es una carta fuerte, es una carta que el apóstol Pablo va a usar palabras que seguramente va a ofender a personas. De hecho, Pablo va a hablar a los Gálatas acerca de problemas que él tuvo, no solamente con los judaizantes, sino incluso con los mismos apóstoles. Y el apóstol Pablo va a usar palabras que a veces suenan muy fuertes en nuestro contexto cristiano, pero están en la palabra de Dios. Y si están en la palabra de Dios, tenemos que hablar de esas palabras. Pero en primer lugar, déjenme hablar de lo que el apóstol Pablo terminó diciendo en el capítulo 1 a manera de resumen, porque es importante entender la conversión del apóstol Pablo. Es decir, cuando él vino a Cristo. Y ya él nos lo vino diciendo al final del capítulo 1, nos dijo que desde el vientre de su madre, ya Dios lo había separado. Desde que Pablo era un embrión, ya Dios había puesto sus ojos en él y lo había separado y le había puesto un propósito.
Y eso nos lo dice en el capítulo 1, los versículos finales. Desde el vientre entonces ya Pablo era preparado, y también podemos entender en la Escritura que cuando él nace, crece y llega a ser un adulto, él ahora también está educado a los pies de Gamaliel. Y lo digo muy rápido porque ya lo hemos mencionado. Es decir, Pablo tenía un doctorado, tenía lo máximo que se podía haber estudiado, tenía un PhD, tenía un doctorado en fariseísmo. Si alguien conocía la ley, si alguien conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento, la ley oral, la ley escrita, ese era Pablo. Pablo, que había sido conocido desde el vientre, había crecido y ahora era un fariseo de fariseos. Pero también dice que Pablo, cuando iba caminando a Damasco en persecución a la iglesia, Dios le interrumpe, lo tira al piso y Dios, Cristo mismo, le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo nos relata su conversión en Hechos capítulo 9, donde él dice: yo escuché a Jesucristo y entonces vine en reconocimiento a Él como Salvador. Pero después dice también que él, después de haber pasado ese encuentro con Cristo, dice: yo me fui a Arabia. Se fue a algún lugar, alguna parte de la región arábica, donde no nos dice el tiempo que él pasó ahí, pero también nos dice que él regresa de ese lugar a Damasco, justamente donde él había tenido un encuentro con Cristo. Y en Damasco él pasa 3 años en ese lugar. Y en ese lugar él está siendo discipulado, él está conociendo acerca de Cristo, pero también dice que él va a Jerusalén por 15 días. Y en esas 2 semanas solamente se reúne con Pedro de los apóstoles y con Jacobo, uno de los líderes, el hermano de Jesucristo. También dice que después de esa visita a Jerusalén de 15 días, se va para Cilicia y para Siria, y él invierte 13 años en ese lugar. 13 años donde la persecución estaba sucediendo, donde Pedro va con Cornelio, y ustedes saben la historia de Hechos capítulo 10 y 11. Pero mientras Pedro está comiendo con Cornelio, Pedro está teniendo la revelación de Dios, Pablo está en Cilicia y está en Siria, posiblemente en Tarso. 13 años. Después sabemos por la palabra de Dios que Bernabé va por él, lo trae a Antioquía, y entonces Pablo junto con Bernabé enseñan en la iglesia de Antioquía, capítulo 13 de Hechos. Ellos enseñan por 1 año en Antioquía. Y después la iglesia los encomienda y los mandan a ser discípulos y los mandan como misioneros. Pero antes de ser enviado, Pablo viene por un tiempo indefinido con Bernabé y con Tito. Porque recuerdan que en Hechos capítulo 11, 26 hay unos profetas que vienen a Antioquía, y esos profetas revelan que va a haber hambre en la tierra. Y entonces la iglesia de Antioquía levantan una ofrenda y dicen: vamos a ayudar a la iglesia en Jerusalén y vamos a mandar esta ofrenda con Pablo y con Bernabé. Y entonces son enviados llevando la ofrenda, llegan a Jerusalén, ahí se reúnen entonces con Jacobo, Pedro y Juan. Y entonces vuelven a Antioquía, y la historia es muy larga, pero quiero llamar la atención a esto: que en el momento de la conversión de Pablo, al momento que escribe la carta a los Gálatas, han pasado aproximadamente 20 años. Ahora, yo no sé cuánto tiempo tienes tú en Cristo. Posiblemente tienes 2 años, posiblemente tienes 3, 5, 10, 20. Pero quiero llamar tu atención a esto, porque cuando Pablo escribe esta carta han pasado 20 años. Yo tengo en Cristo 23 años. Y puedo entender lo que Pablo está escribiendo en esta carta. Ya no es el jovencito aquel, ya no es el fariseo aquel. Han pasado 20 años en la madurez y en el ministerio de Pablo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque lo que va a hacer Pablo en este capítulo, en esta porción, Pablo va a confirmar su ministerio. Y ahora ven conmigo nuevamente al versículo 1, porque Pablo empieza a decir lo siguiente: 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, y esta vez con Bernabé.
llevando también a Tito. Tito es un griego, Tito no es judío, pero Tito es un creyente. Va con Bernabé, llevando también a Tito. Dice, fui en obediencia a una revelación, Hechos capítulo 11. Y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, Pedro, Jacobo y Juan. Y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora versículo 3 dice, ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Sabes? Son 20 años que han pasado, 20 años en los cuales Pablo no solamente ha entendido a Jesucristo y ha abandonado el fariseísmo. Son 20 años en los cuales Pablo ha estado predicando el evangelio una y otra vez. De hecho, en su primer viaje misionero, cuando sale con Bernabé, llegan a Chipre. Y si tú lees la palabra de Dios, no hubo fruto. Ellos predicaron el evangelio, pero no hubo conversos. No tuvieron éxito. Pero después de Chipre, ellos siguen predicando el evangelio por la zona de Galacia. Y es ahí cuando estos gálatas, que eran de trasfondo europeo, escuchan a aquel Cristo, se convierten y empiezan a seguir a Jesús, no solamente a sus gentiles, pero a otros judíos, y se forman las iglesias de Galacia. Y entonces el evangelio empieza a ser imparable. El evangelio empieza a dar mucho fruto. Han pasado 20 años, la iglesia ha crecido tanto que ahora los judaizantes vienen a estorbar el ministerio de Pablo. Y por eso es importante que Pablo empiece a decir, lo que yo estoy predicando, vine a hablar con Pedro, con Jacobo y con Juan, que son los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y yo les vine a decir lo que yo predico, para que mi ministerio no fuera en vano, no fuera vacío. De hecho, mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7 acerca de Pablo. Él decía lo siguiente, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. He sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora déjame ponerlo en palabras más sencillas. Pablo va a decir, yo no necesitaba que me explicaran mucho la Biblia, porque yo conocía la Biblia, porque yo era fariseo de fariseos, porque yo desde que era niño fui instruido en la ley. Por eso cuando Jesús se me aparece en Damasco y Él me llama a seguirlo a Él, dice Pablo, yo no tenía que ir inmediatamente con los apóstoles, porque de alguna forma yo conocía la palabra, vino la revelación divina y ahora yo puedo seguir a Jesucristo con toda esta confianza. Pero Él está diciendo esto, después de 14 años, yo visité a Jerusalén, 14 años de estar predicando el evangelio, yo vine a Jerusalén y me junté con el mero mero, que es Pedro. Y dice, y yo hablé con él el evangelio que yo predico. Y la verdad, lo que sucedió es que Pedro reconoció que lo que yo estoy predicando es lo que ellos predican también. Entonces el ministerio de Pablo fue confirmado. Ahora llama la atención porque Tito, un joven griego que venía con Pablo y con Bernabé, dice, cuando llegamos con los apóstoles en Jerusalén, ni siquiera él fue obligado a circuncidarse. Este era un griego que vino con ellos, escuchó el evangelio que yo prediqué, y entonces los apóstoles entendieron que este gentil había aceptado a Cristo y que no era necesario la circuncisión, que no era necesario hacer algo más para eso. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque recuerda que están viniendo unos judaizantes a atacar el ministerio de Pablo, y ellos tienen esta frase: para que puedas ser cristiano, primero tienes que ser judío. Para que tú puedas aceptar la fe en Jesús, primero tienes que circuncidarte,
Tienes que obedecer toda la Torá, tienes que aprender y tener todas las tradiciones que nosotros tenemos, porque somos el pueblo elegido y porque Dios se nos ha revelado a nosotros. ¿Por qué es importante que Pablo venga a defender su ministerio? ¿Te acuerdas que hemos hablado de la carta a los Gálatas como la comparación de las 95 tesis de Martín Lutero? ¿Por qué era importante que el evangelio fuera íntegro? Pero para poder entender eso, vamos a ver ahora cuál era el problema. Y ven conmigo a los versículos 4 y 5 del capítulo 2, porque hay que entender el problema. ¿De qué se está defendiendo Pablo? Versículos 4 y 5 dicen lo siguiente: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Había falsos hermanos, había personas que se decían ser cristianos, pero la verdad que no lo eran. Y lo que dice Pablo es que ellos se habían infiltrado entre nosotros, ellos se habían introducido a escondidas. La Reina Valera dice que ellos se habían introducido a escondidas. En pocas palabras, ellos habían venido de puntitas para empezar a sembrar la discordia, para empezar a sembrar la división. Pablo y Bernabé habían venido a predicar el evangelio a los gentiles venían a Cristo, celebraban, había conversión, pero inmediatamente que ellos salían, entraban otros. Y estos, Pablo dice que eran falsos hermanos. Y estos falsos hermanos no venían con un letrero, venían de manera infiltrada. Y lo que ellos querían hacer entonces era esclavizarlos, era literalmente poner cadenas sobre nosotros. Pablo está defendiendo la libertad en Cristo en contra de la esclavitud que otros querían poner. Porque esto es importante para nosotros. Porque el evangelio, hermanos, es un regalo de Dios. El evangelio es algo que se recibe de forma gratuita. Y hoy en día hay iglesias, falsos hermanos, que están diciendo que para que puedas ser un verdadero creyente, tienes que dar dinero, tienes que portarte de cierta forma, tienes que vestir de cierta forma, o tienes que obedecer las reglas que los líderes dicen. ¿Sabes que eso no es nuevo? Eso es un problema que Pablo está defendiendo. Algunos decían, no puedes ser cristiano y seguir escuchando esa música. No puedes ser cristiano y seguirte vistiendo de esa forma. No puedes ser cristiano y seguir teniendo esos malos hábitos. Básicamente estaban diciendo, para poder ser cristiano, tienes que ser como nosotros. Tienes que vestir como nosotros, tienes que hablar como nosotros, tienes que obedecer lo que nosotros hacemos. Y queridos hermanos, aunque eso suene bien, eso no es el evangelio. Porque el evangelio de Dios es un regalo. Es un regalo que se da de parte de Dios y que simplemente se acepta. Todo lo demás, comer, vestir o comportarte, es un resultado del evangelio, no un requisito para la salvación. ¿Se entiende? Por eso es importante la carta a los Gálatas, porque mira el versículo 5. Pablo va a decir lo siguiente: estas personas querían esclavizarnos, querían controlarnos, querían decir, para poder ser un cristiano tienes que portarte como yo. Pero Pablo dice, nos querían encadenar. Y versículo 5, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, ni por un momento, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. Ahora aquí hay una palabra bien importante. Pablo dice, ni por un momento. Porque déjame decirte lo que las religiones están buscando. Las religiones todas están buscando control. Están buscando controlar a la gente. Están diciendo, tú no puedes ser salvo si tú no das dinero. Tú no puedes ser salvo incluso si tú no lees la Biblia. Tú no puedes ser salvo si tú no obedeces lo que el líder dice que tienes que hacer. Así que para poder ser salvo y estar con Dios, tienes que obedecer al líder.
Tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Y eso se llama control. Y lo que Pablo está defendiendo es que ni por un momento nos vamos a permitir que alguien ponga cadenas sobre nosotros, esclavizándonos a su religión. ¿Has escuchado sermones o has escuchado a personas que te dicen: no, tú no puedes disfrutar de la salvación si pecas? Tú no puedes disfrutar de la salvación si sigues viviendo esa vida. Algunas personas van enseñando que la salvación es algo que Dios te da, pero que puedes perder si no haces lo que ellos te dicen. Algunos van enseñando que la salvación es algo que puedes tener y perder, y de repente es algo que está y no está. ¿Sabes? Cada iglesia que yo he escuchado que enseña eso es una iglesia que está manteniendo el control sobre las personas. Y lo que Pablo está aquí haciendo es algo que nosotros tenemos que hacer. Ni por un momento vamos a permitir que alguien venga a manipular a la iglesia de Cristo diciendo: tú no puedes ser cristiano si tú no te comportas como yo digo que debes comportarte. Ahora, no me entiendan mal, porque es importante portarse bien. Es importante obedecer la palabra, es importante leer la Biblia, es importante amar y dar dinero o una ofrenda. Pero de ninguna manera, hermanos, se hace para obtener la salvación. Es importante bautizarse, es importante, pero de ninguna manera eso añade a la salvación. Y lo que Pablo va a defender aquí es la integridad del Evangelio, la seguridad de la salvación, la inerrancia de las Escrituras, la divinidad de Cristo. Cristo es suficiente, Cristo murió por todos los pecados, Cristo es suficiente. Es importante entender la Trinidad, importante entender el Evangelio de la gracia, las 5 solas. Hermanos, la carta a los Gálatas es tan importante como lo fue el movimiento de Reforma en 1530. Por eso Pablo va a decir: ni por un momento accedimos ponernos debajo de ellos, ni por un momento. Sabes, la palabra de Dios nos llama a someternos los unos a los otros, ¿cierto? La palabra de Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, siempre en lo que es periférico, no en lo que es central. ¿Sabes que hay verdades centrales? La divinidad de Cristo, la seguridad de la salvación, la inerrancia de las Escrituras. Cosas que son centrales no se negocian. Pero todo lo que es periférico, todo lo que va afuera, entonces se puede negociar. Por ejemplo, el pastor tiene que usar corbata para predicar. ¿Eso es central o es eso periférico? Sencillo, eso es periférico, no es central. Y entonces, cuando la palabra de Dios dice: sométanse los unos a los otros, amen los unos a los otros, está hablando de las cosas periféricas. Está hablando de que lo que no sea de tropiezo, ámense. La verdad, lo que debe reinar es el amor. Pero hay cosas en la palabra de Dios que aún Pablo nos enseña que ni por un momento vamos a someternos, ni por un momento vamos a dejar de enseñarlo. Cristo es Dios 100%. Cristo murió por todos los pecados 100%. La salvación es por siempre 100%. Y también enseñamos que los santos van a perseverar, que los santos es un santo, es un salvo, va a perseverar en la fe. Va a tener errores, sí, pero va a perseverar. Así que, hermanos, la importancia de la carta a los Gálatas es la integridad del Evangelio. Recuerda que ni por un momento debemos diluir el Evangelio. Venir a este lugar a adorar a Dios, ¿te va a dar la salvación? Te voy a decir algo: no. Cantar a Dios te va a ayudar para que tu alma pueda estar bien con Dios. Te voy a ser bien honesto: no. Sumergirte en el agua ¿va a hacer que tu salvación ahora esté en lugar correcto? La respuesta es no. Sin embargo, estamos contentos que estés aquí, porque queremos presentarte el Evangelio. El Evangelio es Cristo nada más.
Tus pecados son perdonados por Cristo nada más. Y lo único que tienes que hacer es aceptar la salvación. La salvación es un regalo. Y los regalos solo se aceptan, no se pagan, porque entonces no es un regalo. Y lo que está haciendo Pablo es decir, no, la iglesia, la integridad del evangelio está en juego. Y cuando está algo en juego, algo que es central y importante, ni por un momento voy a jugar con él. Y mira lo que sigue diciendo, porque a mí me impresionan las palabras de Pablo, porque como ya te dije, la carta a los Gálatas tiene palabras escandalosas. Tiene palabras escandalosas. En un momento les va a llamar torpes. En un momento va a socavar la autoridad de algunos apóstoles. Mira lo que sigue diciendo. Versículos 6 en adelante. Y Pablo dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, y aquí entre paréntesis, a lo mejor Pablo estaba pensándolo, pero lo pensó en voz alta, porque dice, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Y lo que está haciendo aquí Pablo, está diciendo, ninguna persona está por encima del evangelio. No me importa si hayan sido discípulos de Jesús, si hayan caminado con Jesús, si hayan caminado sobre el agua, si hayan visto los milagros, esos tales a mí nada nuevo me dijeron. ¿Te das cuenta las palabras de Pablo? Excuse me, Pablo, ¿estás diciendo que Pedro no era importante? ¿Estás diciendo que Juan, ellos que pasaron tiempo con él, no son importantes? Lo que está diciendo Pablo es, ellos no son más importantes que el evangelio. Porque está diciendo, ellos a mí nada nuevo me dijeron. A mí el que se me presentó y el que me asombró con el evangelio fue Cristo mismo. Mira el versículo 7. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro, el de los judíos. Aquí había un evangelio íntegro. El mismo evangelio que Pedro predica para los judíos es el mismo evangelio que es predicado para los gentiles. Hermanos, hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio que se le predica a los hispanos, como es un solo evangelio que se le predica a los musulmanes, como es un solo evangelio que se le predica a los budistas. No hay diferentes evangelios, hay uno solo. Y ese evangelio no hay nadie principal más que Cristo. Porque hoy en día escuchamos que lo que dijo el pastor tal, y hermano, déjeme mostrarle en YouTube la conferencia de alguien que tiene un PhD, tiene miles de experiencias y hasta tiene visiones. Debemos hacer como Pablo. Esos no tienen nada que explicarnos más allá de lo que la palabra dice que es el evangelio. Porque va a haber sectas, va a haber religiones que digan que un hombre recibió una visión, un sueño y ahora hay una revelación nueva. Queridos, eso es un peligro. Llámense mormones, adventistas, musulmanes, testigos de Jehová, lo que sea. Tenemos que cuidar el evangelio porque el evangelio es uno. Y el ejemplo de Pablo dice, a mí ninguna persona me explicó más de lo que Jesús me explicó Él mismo, pero hoy tenemos que entender, ninguna persona puede traer más de lo que la Biblia ya nos dice. Por eso hacemos bien en mirar a la palabra. Versículo 9. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. De modo que fuéramos a los gentiles y a ellos a los judíos. Déjame terminar con esto. Porque lo que hace Pedro y hace Juan y Jacobo, le dan la mano a Pablo. Recuerda, Pablo tiene 20 años de hacer ministerio. Pablo tiene 20 años de estar predicando el evangelio. Hay miles de conversiones y él no tiene mucho tiempo. Él solamente vino 15 días con Pedro y hablaron un par de cositas. Después de un tiempo vino y por algunos días también vio a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y cuando él explica el evangelio que él está predicando, ellos le dicen, adelante hermano, sigue haciendo lo que estás haciendo. Porque ellos reconocieron que Pablo había sido ungido, había sido
de alguna forma asignado el evangelio a los gentiles. Y déjame terminar con esto, porque Hechos capítulo 9 nos dice la clave. Hechos capítulo 9 versículo 15, cuando hay un hombre que está recibiendo de parte del Señor que Saulo, el que persigue la iglesia, es un instrumento escogido. Ese hombre tiene miedo porque dice, ese Saulo es el que persigue, ¿está seguro Dios que debo ir con él? Y entonces Dios le dice esto: ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Recuerda quién había sido Pablo: un perseguidor, un pecador, que había matado a la iglesia, pero ahora que ha sido alcanzado por Cristo, él ahora tiene un propósito específico. Ve, porque instrumento escogido me es este para alcanzar a los gentiles. Por eso que cuando Pablo viene con Pedro, con Juan y los discípulos, ellos dicen: Saulo, de parte de Dios entendemos que tu propósito es ir a predicar específicamente a los gentiles, así que ve con nuestra bendición. ¿Y por qué está en Gálatas? Porque Pablo está defendiendo el evangelio que él predica, y él está defendiendo que esos gentiles que están viniendo a Cristo pueden ser salvos sin tener que ser judíos. Ahora déjame darte un par de aplicaciones. En primer lugar, creo que esta carta nos enseña a defender el evangelio. Cuando tú estás predicándole a alguien, ¿qué le estás predicando? Ven a mi iglesia. ¿Por qué? ¿Porque cantamos muy lindo? ¿Porque tenemos un hermoso edificio? ¿O porque nos llevamos muy bien con los hermanos? Ninguna de estas es malo, pero tú debes invitar a gente a venir a Cristo, al evangelio. Si nuestra iglesia va a crecer, si nuestra iglesia va a obedecer la palabra de Dios, va a ser a través de predicar el evangelio. Amén. No de venir a un evento, no de venir a un programa. Hacemos eventos y hacemos programas para predicar el evangelio. Así que no te confundas, defendamos el evangelio, vivamos el evangelio y prediquemos el evangelio. El evangelio es el poder de Dios, ningún evento es el poder de Dios. Predica el evangelio, habla de la salvación, aprende a hacerlo, predica. 5 puntos para que la iglesia crezca. Sal a predicar el evangelio. Sal a predicar el evangelio, defendámoslo, vivámoslo. Y en segundo lugar, ¿conoces el propósito de Dios en tu vida? Porque acabamos de ver que Pablo fue reconocido porque Dios puso un propósito especial para él. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué crees que fuiste salvo? ¿Por qué crees que fuiste salvo? ¿Para venir a ocupar un asiento? ¿Para venir y a operar una cámara? ¿Para venir y pararte aquí al frente? ¿Por qué fuiste salvo? Déjame decírtelo. Fuiste salvo para predicar el evangelio. Fuiste salvo para ser una espada en las manos de Dios. Fuiste salvo para que otras personas vengan a Cristo. Y si tú estás aquí y ni siquiera eres salvo, déjame decirte, el evangelio, Cristo está disponible para ti, para que vengas a Él. Queridos hermanos, si estamos haciendo todo menos predicar el evangelio, estamos fallando. Queridos hermanos, si estamos haciendo eventos, yendo a la comunidad y no estamos predicando el evangelio, estamos fallando. Quizá es tiempo de arrepentirnos o quizá es tiempo de reenfocar nuestro esfuerzo. Así que por eso te voy a pedir que te pongas de pie. Quiero que oremos como iglesia. Quiero que estemos poniéndonos a cuentas con Dios, porque yo quiero reconocer que a veces no predico el evangelio. Yo quiero reconocer que a veces la vida diaria, el ir al supermercado, ver a personas que necesitan de Cristo, yo debo reconocer que las paso por alto. Porque el estrés de la vida y lo que yo tengo como plan es más importante.
Tienes que reconocer que no has predicado el Evangelio. Tienes que reconocer que no estás viviendo el Evangelio. Inclina tu cabeza y vamos a orar juntos. Padre, yo sé que la carta a los Gálatas es bien fuerte. Señor, yo sé que no predicamos el Evangelio como deberíamos. Yo sé, Señor, que a veces es más importante la asistencia a un edificio como este que el entender el Evangelio. Y Padre, yo sé que no soy el único pastor o no somos la única iglesia que lo está haciendo. Pero Padre, a veces tenemos más atención a los números, al programa, a los eventos, en vez de ir a la comunidad y predicar el Evangelio. Padre, yo lo reconozco. Y quizá tú nos estás llamando la atención, Padre, cuando un programa no funciona, cuando algo se sale de control, para decir eso no es lo más importante, aunque las personas son importantes, pero el Evangelio es importante. Dios, yo sé que en este lugar hay personas que todavía tienen confusión con el Evangelio. Están pensando que sus obras, su buen comportamiento les va a dar el privilegio de ser tus hijos. En la palabra dice que no por obras. Hay personas aquí que se han apagado del Evangelio, que a veces vienen de forma automática a la iglesia, porque es lo que un cristiano hace, pero han dejado de vivir y predicar el Evangelio. Puede ser que hay personas como en los pueblos de Galacia, que infiltradamente vienen a producir una división del Evangelio. Y no hablo solo de esta iglesia, puedo hablar de todas las iglesias, Dios, porque la iglesia es tu proyecto para el Evangelio. Así que Padre, yo te ruego que como iglesia nos des la carga del Evangelio y que Padre podamos ser efectivos, que cuando salgamos de aquí solo prediquemos y prediquemos el Evangelio, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo. La iglesia dice, amén.